Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otro video de Morelo FX, un canal donde hablamos básicamente de trading y más que nada de las ondas de Elliott, y que fue lo que a mí me potenció mi trading, ¿sí? Hoy les traigo algunas razones por las cuales, bueno, algunas son 10 razones por las cuales todos deberíamos utilizar las ondas de Elliott como traders, porque considero que si a mí me pudieron potenciar mi trading, entonces, bueno, hacer un video diciendo recomendaciones para que las utilicen, entonces considero que podría ayudarlos también. Bueno, además les voy a ir mostrando ejemplos en las pantallas para así lo pueden ver bien con ejemplos de verdad. Así que bueno, si les interesa la información, ya saben, se pueden suscribir, que de seguro que les va a servir. Así que bueno, vamos con el punto número 1. Nos ayuda a saber la posible dirección del precio, con niveles de probabilidad muy altos. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando hacemos un conteo de Elliott, es decir, cuando etiquetamos y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, a veces hacemos toda la aplicación de la teoría en los gráficos, lo hacemos y de repente por lo menos a mí me pasa hoy, ¿no? Que cuando veo un gráfico sin nada, es como que estoy perdido y no sé para dónde ir. Y las ondas de Elliott actúan como mi mapa para saber con niveles de probabilidad si el precio va a ir hacia abajo o hacia arriba, o si va a ir lateral, dependiendo de lo que pasó en el pasado, obviamente, y dependiendo de los patrones que forma el precio. Entonces eso es lo bueno que tiene. Entonces te ayuda a identificar la posible dirección del precio. Vamos a ver un ejemplo en el gráfico para así lo podemos ver. Bueno, como verán, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lo que les venía diciendo. Estamos en el dólar contra el franco suizo. Por ejemplo, ¿qué nos dicen las ondas de Elliott? Vamos a suponer un ejemplo así bastante superficial, no me quiero poner muy técnico, pero como para que lo entiendan. Por ejemplo, acá tenemos una onda 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando viene una onda impulsiva, ¿sí? Normalmente lo que esperamos son 3 ondas, pero lo que esperamos es que el precio continúe al alza, como ven estas flechas que yo tengo acá marcadas. ¿Esto quiere decir que esto va a suceder? No. Es el análisis que nos dan las ondas de Elliott. Esto la mayoría de las personas lo utilizan mal porque creen que, porque el precio hizo un impulso, creen que si compran acá, el precio ya se va arriba seguramente. Y no, las ondas de Elliott, como ya les expliqué en varios videos, nos ayudan como una fuente de análisis. Entonces acá, por ejemplo, el precio puede caer tranquilamente y bueno, y invalidar lo que es el conteo. Pero la realidad es que nosotros, bueno, aplicando un par estrategias, ¿sí? Podemos identificar que si después de una onda 1, por ejemplo, va a venir una onda 2 y luego una onda 3, entonces lo más probable, por eso es con nivel de probabilidad muy alto, ¿sí? Lo más probable es que el precio continúe al alza en este caso, ¿sí? Y por ejemplo ya lo podemos combinar con, no sé, la ruptura de una línea de tendencia, como en este caso, ¿sí? Entonces cuando ya tenemos, por ejemplo, dos coincidencias, donde tenemos un impulso y que rompe la línea de tendencia, ya tenemos que el análisis puede ser bastante correcto y puede ser acertado. Entonces yo, por ejemplo, en este caso, dado que tengo un impulso, buscaría una compra. Entonces eso es lo bueno de las ondas de Elliott, que nos permiten a nosotros este tipo de configuraciones, ¿no? Lo mismo cuando, por ejemplo, tenemos, no sé, este caso, por ejemplo, yo tenía una onda 3, por ejemplo, y vinimos a una onda 4 azul, ¿no? Entonces, como yo sabía que tenía una onda 3, lo más probable, no estoy diciendo que esto es lo que vaya a suceder, ¿sí? Estoy diciendo lo más probable es que yo buscaría una compra luego de tener 3 ondas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿qué esperé yo? Un impulso. Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, más ruptura de línea de tendencia. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? En este caso, compras. Entonces, como luego de la onda 1 venía la onda 2, entonces, ¿qué esperábamos? La onda 3. Entonces tu mente se programa para decir, bueno, voy a comprar. O bueno, si son traders contra tendencia, en este caso vender. Tratar de agarrar estos picos, que bueno, yo no tradeo así obviamente, porque es más difícil. Entonces en ese aspecto nos ayudan las ondas de Elliott. Podemos saber, inclusive en temporalidades mucho más grandes, como por ejemplo una semana. Acá tenemos por ejemplo un triángulo gigante, ¿sí? Estamos otra vez en el franco suizo. Luego de, por ejemplo, un impulso. Bueno, acá no está el gráfico porque hay más data histórica en otras páginas web que te muestran la acción del precio desde antes. Entonces el precio venía cayendo desde acá, por eso puse 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, como tengo un impulso y las características de una correctiva que son como laterales se dan, entonces sospecho que vamos a volver a bajar. Entonces ya tengo en el semanal que con un nivel de probabilidad muy alto el dólar suizo se va a caer. Y miren, por ejemplo, acá agarra y rompe la línea de tendencia esta gigante. Entonces, esto es lo que yo me refiero con que nos ayuda a saber la posible dirección del precio con niveles de probabilidad muy altos. Siempre, obviamente, las ondas de Elliott es un tipo de análisis y hay que validarlos con price action o con algún sistema de trading o con lo que sea, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos el punto número 1. Bueno, punto número 2. Nos ayuda a saber cuándo no tenemos que hacer nada. Porque sabemos que como traders, la mayoría de las veces el mercado no actúa como queremos, y si no se configura de la forma que queremos, entonces no vamos a entrar en la operación, porque si, evidentemente no hay patrón reconocible, no vale la pena entrar al mercado. Entonces la mayoría de las veces del tiempo, digamos, el mercado no está generando cosas que no entendemos, pero cuando se generan estos patrones detectables, ahí es cuando actuamos. Entonces las ondas de Elliott nos permiten a nosotros también entender cuándo no hay que hacer nada en los mercados. Por ejemplo, en las etapas correctivas, en las etapas laterales, que es, por ejemplo, a mí me gusta evitar esas zonas de consolidación pesadas porque básicamente el precio no se mueve o se mueve muy poco. A mí me gusta, por ejemplo, operar en tendencias. Entonces, por eso nos ayudan en este aspecto a, digamos, evitar bastante cantidad de pérdidas, porque si, por ejemplo, estamos en una onda 4, yo solamente no voy a hacer nada, voy a esperar a que el precio rompa al alza para poder entrar al mercado. Entonces también nos filtra toda esa información. Punto número 3, sirve para cualquier tipo de sistema. Eso es lo bueno que tiene. Vos podés ser, hay muchos traders y cada uno tiene su forma de entrar al mercado. Pero esto podría potenciar a cualquier trader, ¿sí? Si por ejemplo no usa indicadores, o si usa indicadores, o si por ejemplo usa price action solamente, y bueno, o cualquier cosa que vos uses, ¿sí? Esto te potencia, por ejemplo los puntos anteriores que mencioné, el 1 y el 2, las ondas de Elliott, por ejemplo, te dicen, bueno, a lo que vos hoy sabés, bueno, sumale, te potencia en, por ejemplo, poder conocer la dirección, o poder conocer si, por ejemplo, viene una onda 5, que por ejemplo es mucho más débil que una onda 3. Entonces sabes cuándo aplicar tu sistema mejor o cuándo no aplicarlo. Y entonces potencia a cada trader en su rendimiento, así digamos, tradee con lo que tradee, ¿sí? Línea de tendencia, canales, lo que sea, eso se lo va a potenciar seguramente. Punto número 4, nos ayuda a darle una cuantificación, digamos, a darle un etiquetado a los patrones que genera el precio. Para eso vamos a ir a la pantalla para así se los muestro. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la libra, ¿no? Estamos en la libra dólar. Esto de que nos ayuda a identificar los patrones. Por ejemplo, si ustedes son traders de chartismo, ¿sí? Que solamente utilizan los patrones que genera el precio, el hombro, cabeza, hombro invertido, el hombro, cabeza, hombro, bueno, el doble piso, el doble techo, todo eso nos ayuda a darle un sentido, ¿no? Porque ¿por qué se generan esos precios, esas formas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, la libra formó un hombro, cabeza, hombro invertido. Y bueno, normalmente coincide que tenemos, por ejemplo, el final de la onda 3, 4 y 5 y a la 1 y la 2 de la tendencia anterior. ¿Sí? Una cosa, bueno, como esta, 3, 4, 5 y bueno, hagan de cuenta que acá hay una 1, 2 y bueno, básicamente algo parecido. Acá lo tenemos mejor. En este caso es una correctiva compleja, pero es para efectos de este ejemplo es lo mismo, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es una onda 3, 4, 5 y acá tenemos la 1 y la 2. Entonces, por eso se genera esta especie de patrón hombro, cabeza, hombro invertido, por ejemplo. Acá encontré, por ejemplo, otro hombro, cabeza, hombro mientras estaba buscando. Acá lo tienen, por ejemplo. Acá lo tienen mucho más clarito. Onda 3, 4, 5, 1, 2, 3. Acá tiene el hombro, cabeza, hombro, por ejemplo, ¿ven? Entonces, las ondas de Elliott le da un sentido al hombro, cabeza, hombro. Entonces, vos ya vas a buscar, por ejemplo, este hombro, cabeza, hombro y ya sabés que, por ejemplo, tenés, sí, 3, 4, 5, 1, 2, perfecto. Entonces, bueno, por eso pasa. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un doble techo
que el doble techo viene de varias maneras, pero por ejemplo una de las maneras más fáciles como para que ustedes lo entiendan, ¿por qué se generan los dobles techos? Bueno, básicamente tenés onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Básicamente es cuando la 5 apenas supera la 3 y ahí termina la tendencia. Por eso el doble techo es un patrón de cambio de tendencia, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, ese caso. Otro patrón que se genera, por ejemplo, son las banderas bajistas, alcistas. En este caso, ven, tenemos el impulso y que es una onda 1 y luego una onda 2. Entonces ya sabemos que esta bandera, que lo más probable es que rompa la baja, es porque es un patrón, una onda 1 y una onda 2. Entonces, bueno, eso es lo que les quería explicar sobre el punto que nos ayuda a entender y a cuantificarlos, ponerle nombre o, por así decirlo, etiquetas a estos patrones que el precio genera y nos ayuda además a entenderlos bien. Punto número 5. Nos ayuda a entender el ciclo en que se encuentra cualquier activo financiero, porque esto obviamente ya saben que es aplicado para cualquier tipo de activo financiero, sean acciones, sea lo que sea el oro o lo que sea, se puede establecer. Entonces, por ejemplo, si tenemos una onda 3, por ejemplo, bueno, haciendo el conteo ya sabemos que tenemos una onda 3, entonces sabemos que puede venir una onda 4 y una onda 5, entonces ya sabemos que vamos a, por ejemplo, ir para arriba. Entonces, bueno, digamos, si no tenemos nada, entonces tal vez no sabemos muy bien en qué ciclo se encuentra, si en una onda 3 o en una onda correctiva o en una especie de bandera como les mostraba. Bueno, las ondas de Elliott nos ayudan en este aspecto a poder entender dónde se encuentra el activo con digamos, como si fuera un mapa. Como tener un mapa, entonces más o menos vamos a saber con un nivel de probabilidad alto para dónde va a ir el precio. Siempre hablando con niveles de probabilidad, acuérdense. Punto número 6. Nos muestra los niveles de invalidez de los diferentes conteos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que, no sé, un ejemplo acá, por ejemplo, tenemos una onda 5, ¿no? Y las ondas de Elliott, bueno, obviamente tienen reglas. En las ondas, por ejemplo, la 2, por ejemplo, sabemos que la 2 no puede retroceder más del 100% de la onda 1. Entonces, si acá en este caso el precio me caía hacia abajo, yo ya sé que que esto no era un impulso y que esto iba a seguir cayendo. Por ejemplo, también podemos identificar que la onda 4 no puede pasar el nivel de la onda 2. Entonces acá, si por ejemplo entramos acá en compra y ponemos un stop en la onda 2, vamos a hacer un ejemplo. Es como, digamos, al pedo ponerlo en el low de acá porque si la onda 4 pasa a la onda 2 ya es con un nivel de probabilidad muy alto, vamos a ir al low anterior. Entonces, bueno, tienen todas ese tipo de cosas que nos dicen en los niveles de invalidez para que nosotros podamos actuar lo antes posible y saber cuándo se invalida un conteo y cuándo cambia, ¿no? Por ejemplo, acá vos tenías una onda 1, si esta onda 2 subía, bueno, ya evidentemente tocaba correr esta onda 4 más arriba, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, acá yo tenía un nivel de invalidación, ¿no? ¿Por qué? Porque la onda 4 me estaba subiendo. Si la onda 4 me seguía por acá, yo ya sabía que con un nivel de probabilidad bastante alto íbamos a ir al alto anterior. Entonces, digamos, no hace falta esperar o hacer a que llegue hasta acá, sino básicamente ya tenemos como las reglas que nos indica. Bueno, y además de otras reglas que también nos indican sobre invalidez y todo eso. Punto número 7. Establece objetivos o niveles de take profit muy claros. Por ejemplo, en este caso, si tenemos, por ejemplo, que tenemos una 1, 2, 3, 4 y se supone que va a venir una onda 5, entonces nosotros, por ejemplo, esto es lo que les decía de que pone objetivos muy claros, ¿no? El objetivo principal es el bajo anterior, porque sabemos que las ondas 5 superan el final de la onda 3. Pero cuánto más allá no lo sabemos, entonces sabemos que con un nivel de probabilidad muy alto el precio va a llegar a estos niveles. Entonces, por ejemplo, en mi trading es algo que yo aplico bastante, porque básicamente me ayuda a que esos son niveles de probabilidad bastante altos. Entonces, a mí me gusta tomar ganancias en niveles donde tengo un nivel conservador de que el precio vaya a llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tengo un TP2 que va a ir al bajo anterior, y si estoy en lo correcto, por ejemplo, bueno, estoy en una onda 3, dejaré correr el trade, ¿no? Pero el objetivo más conservador que vos podés ir con las ondas de Elliott es, por ejemplo, el bajo anterior en este caso, ¿no? Entonces, bueno,
establece objetivos bastante claves. Por ejemplo, en este caso el objetivo era el alto anterior. Si entraste por algún casual por esta zona, en esta especie de hombro, cabeza, hombro que vemos acá, bueno, si por algún casual entraste acá, ya sabes que tu nivel conservador, dado que tenés una onda 3, va a ser el alto de la onda 3. Y bueno, acá el precio llega al objetivo, ¿no? Después, bueno, ahí se devuelve. Entonces acá tienen que administrar, porque bueno, estas cosas pasan todo el tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, en este trade, yo ya administré y estoy en riesgo cero, ¿sí? O sea, tengo el stop en precio de entrada. Básicamente, si esto, no sé, se devuelve con todo, yo ya no pierdo, ¿sí? Por eso siempre tienen que administrar lo antes posible. Y después, por ejemplo, bueno, tengo el objetivo 2 acá. Así que bueno, ahí estamos. Por eso les decía que tiene objetivos bastante precisos. Punto número 8, nos ayuda a entrar a mejores precios en el mercado. O sea, si por ejemplo, esto lo explico acá porque es más fácil de entender. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una onda 1, identificamos que hay un impulso, obviamente vamos a esperar el retroceso y eso nos va a permitir a nosotros poder comprar en un nivel más barato y no actuamos, por ejemplo, con el miedo de no entrar en la tendencia o el miedo de no haber comprado porque pensamos que se nos va. No, nosotros vamos a mantener la calma, a esperar el retroceso de la onda 2 y como por ejemplo esperamos una onda ABC, vamos a tratar de comprar lo más abajo posible en la onda C, al final de la onda C cuando termine, con las validaciones estas como les cuento, esperando el impulso. Y bueno, por ejemplo, eso nos permite a nosotros tener el conocimiento de que podemos actuar en niveles más abajo para poder comprar y subirnos a la onda 3, que es el objetivo de los traders de ondas de Elliott, la onda 3, ¿no? Bien, punto 9. Genera configuraciones de trade muy precisas. Acá, por ejemplo, estamos en el gráfico, por ejemplo, y por ejemplo, si tenemos la onda 1 y esperamos el retroceso para la onda 2, nosotros siempre, por ejemplo, vamos a esperar 3 ondas, por ejemplo, y vamos a buscar la venta por la zona lo más alto de este canal y nosotros, bueno, por ejemplo, no vamos a haber entrado en estas velas de acá, no. Como les decía, siempre vamos a esperar el retroceso y bueno, tratar de entrar lo más arriba posible en esta zona, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá como que genera configuraciones de trade bastante precisas en este caso, ¿no? Porque tenemos la onda 2 y sabemos que tenemos que entrar en una venta porque tenemos la onda 1 anteriormente. A ver si tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, yo estoy esperando el trade estoy esperando un trade acá, por ejemplo, en el dólar suizo, ¿no? Vamos a bajar a 60. Yo acá tenía la onda 1, ¿sí? O la onda A, porque bueno, pero hagan de cuenta que es una onda 1. Y estaba esperando una onda 2 que sea más profunda. Entonces, por ejemplo, si el precio me sigue, por ejemplo, el recorrido de esta flechita y cae por esta zona, eso va a ser una configuración de trade bastante precisa, porque en esas zonas donde yo compraría. Y bueno, y gracias a que tengo el conteo, lo sé eso, ¿no? Porque si no es como que no sabría, si yo no veo esto, es como que no sabría para dónde va el asunto. Pero cuando vos tirás las etiquetas y ves que hay un conteo, bueno, más o menos tenés un nivel de probabilidad alto para ir a buscar los trades, ¿no? Si el precio me llega a esta zona, va a ser mucho mejor. Acá en esta zona repetimos el mismo proceso de ¿sí? Esperar el impulso y el retroceso y subirnos lo más antes posible para la onda 3. Y punto número 10, nos ayuda a identificar el final de las tendencias. Como les mostraba, cuando por ejemplo tenemos una onda 3, 4 y 5, lo más probable es que ya el precio se esté agotando y lo ideal es dejar de comprar o dejar de operar a favor de tendencia y esperar a que el precio retroceda. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá en el dólar, en el euro dólar, por ejemplo, ¿sí? En el diario vamos. Bueno, acá justo tenemos 3, 4, bueno, pero por ejemplo, cuando el precio venga a la onda 5, ¿sí? Y yo ya voy a empezar cuando venga acá yo ya tengo mi objetivo, por ejemplo, si viene la onda 4 y cae a esta zona y vamos para arriba para buscar una onda 5, una vez que pase el nivel de la onda 3, toda esta zona va a ser peligrosa. Toda esta zona acá va a ser peligrosa porque ya sé que la tendencia esta entera se está agotando.
y normalmente los mercados no siguen de forma, digamos, eternamente para una dirección, ¿sí? Siempre hacen impulso y retrocesos y van cambiando de ciclos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso que yo tengo entendido que el precio ya le falta un nuevo alto y vamos a estar bastante agotados, ¿sí? Primeramente como primera visualización, ¿no? Obviamente que eso en el momento que el precio genere un nuevo alto o se mate, por ejemplo, ya cambiaré el conteo a lo sumo, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, el ejemplo del dólar canadiense que acá clarita estaba la onda 1, magenta la ven, 2, 3, 4, 5. Entonces, bueno, ya cuando estábamos, por ejemplo, debajo de la onda 3, ya era peligroso. Era peligroso vender. Y acá el precio como que empieza a retroceder bueno, genera un retroceso que no sabemos, por ejemplo, si terminó acá la onda B o si va a ser un nuevo alto, por ejemplo, por ahí arriba. No lo sabemos todavía. No lo sabemos porque, por ejemplo, no nos estableció, por ejemplo, un impulso. Yo todavía no detecté un impulso acá. 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 3 ondas hasta ahora. Si el precio, por ejemplo, agarra y me sube y me pasa la onda 2, yo ya sé que esta onda B va a estar activa. Entonces, esos son todos los detalles. Es mucha información para explicarlo en un solo video, pero prácticamente todos esos detalles, a medida que vas aprendiendo la teoría, te filtran un montonazo de errores que podríamos llegar a cometer si no las tendríamos, ¿no? Como las invalidaciones, los objetivos, las entradas precisas, los niveles de los patrones chartistas, o que la podés aplicar a cualquier cosa. Esas son todas cosas muy positivas que tiene las ondas de Elliott. Y bueno, y por eso básicamente es que hice este video para darles a conocer por qué las uso y por qué me gustaría o les recomendaría que las utilicen. Sé que es complicado estudiarlas, pero yo creo que vale la pena porque son muy potentes y tiene todas esas características que les acabo de mostrar. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido la información. Si les gustó la información, ya saben, pueden ayudarme con un me gusta. Y bueno, nos vemos en el próximo video.